Muy bien, vamos a compartir una reflexión de la palabra del Señor en esta noche, que yo le he puesto como título: la frustración, cuando el alma se cansa, pero Dios no. Y quiero que abra la Biblia en Lucas capítulo 5, versículo 5, donde la palabra de Dios declara lo siguiente: Pedro respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Démosle un aplauso a la palabra del Señor en esta hora. Es un versículo que tiene que ver con una conversación que estaban teniendo los discípulos con Jesús en un momento difícil. Pero yo quiero que analicemos tres cosas. Pedro respondió: Maestro, toda la noche, mucho tiempo, estuvimos trabajando muy duro, mucho esfuerzo. En la Reina Valera dice: trabajamos arduamente, mucho esfuerzo, y no pescamos nada. Cero resultados. Mucho tiempo, mucho esfuerzo y nada de resultados. Quiero que piense en eso, porque hoy quiero hablar acerca de lo que esto provoca en nuestras vidas. Hoy quiero hablar sobre un sentimiento que muchas veces nosotros tenemos, pero que pocos confesamos. No es tristeza, no es rabia, no es depresión, es la frustración. ¿Cómo es? ¿La qué? Frustración. ¿Qué es la frustración? Escuche algunas definiciones. La frustración es cuando el esfuerzo es mucho, pero el resultado es poco. ¿El esfuerzo qué? Es mucho trabajo, cero resultados. La frustración es el grito silencioso del alma cuando ha dado todo y aún así no ve resultados. Tú das todo, pero ves que no recibes nada. La frustración no es solo no lograr algo, es sentir que aunque lo intentas, nada cambia. Es cuando sonríes por fuera, pero por dentro estás cansado de luchar. Ojo, sonríes por fuera, te muestras bien, pero por dentro estás cansado de intentar, cansado de esforzarte, de luchar. Es ese momento donde tus fuerzas se agotan, tu fe se debilita y comienzas a preguntarte si vale la pena seguir, si ha valido la pena tanto esfuerzo, si ha valido la pena creerle a Dios, hacer lo que hago. Es cuando oras y no pasa nada, cuando luchas y no avanzas. Eso que sientes por dentro, una mezcla de sentimientos: enojo, cansancio y ganas de rendirte. ¿Cuántos de los que estamos aquí algunas veces hemos sentido frustración conforme a lo que estamos hablando? Que has sentido que has hecho todo bien, pero nada te sale bien. O que das mucho, pero no recibes, no ves el fruto de tu esfuerzo. Y quiero que veamos un video allí de
para que podamos entender la frustración. Aquí vemos a alguien, un niño específicamente, que viene aquí con un deseo, con un sueño, con un objetivo, y lo intenta y nada, y vuelve y lo intenta, y otra vez lo intenta, y otra vez lo intenta, y otra vez se esfuerza por lograrlo, y empieza a cansarse, pero dice: lo voy a lograr, y lo intenta una vez más y no pasa nada. Y entonces ahí es donde viene la frustración. Eso es el sentimiento. Así queda una persona cuando lo ha intentado, cuando ha luchado y nada. Y lo que estamos viendo hoy en la palabra, pongamos el siguiente video por favor, nos habla de unos discípulos que han tratado toda la noche de pescar, se han esforzado, han trabajado, han luchado. No es que no sepan hacerlo, son profesionales, tienen experiencia, pero nada les ha funcionado. Y es allí donde se acerca Jesús y les dice: muchachos, ¿qué están haciendo? Estamos pescando, Señor. Tiren la red, háganlo de nuevo. Pero ellos dicen: Señor, toda la noche, mucho tiempo, recuerden, hemos trabajado duro, mucho esfuerzo, pero no logramos nada. Y eso lo vive mucha gente. Mucha gente siente que trabaja pero no prospera, siente que ora pero no ve respuestas. Empieza con muchas ganas, quizás muchas veces el año, y dice: esta vez voy a hacer las cosas bien, y lo hace, y de verdad no es negligencia, es una persona diligente, pero no ve el fruto. Y eso que vemos aquí puede pasarnos en todas las áreas, así como ese niño con un balón, o como los apóstoles con su trabajo de pescar. Pero también muchas veces sucede en el matrimonio. Te esfuerzas, pero no pasa nada. O con tus hijos, por más que intentas, quieres que algo pase o que cambie tu hijo, no hay respuesta. En muchas áreas, en el ministerio, en el trabajo, en muchas áreas. Yo les conté la otra vez que una vez me llamó un hombre desesperado, y cuando fui a su casa estaba con su esposa y todo lo tenían tirado: mesas en el piso, vasos quebrados, mesas cojas, las puertas golpeadas. En esa casa habían tenido un problema terrible. Y cuando yo le decía: ¿qué pasa? Y me decía: estoy cansado de tanto luchar por este hogar, por este matrimonio. Trato de ser un buen esposo, me esfuerzo, trabajo, le doy gusto, le doy la mejor ropa, le doy la mejor comida, la invito a salir, pero nada funciona. Eso es la frustración. Ahora, ¿cómo se manifiesta la frustración? Síntomas de la frustración, señales de que una persona está frustrada. La persona empieza a perder la motivación, empiezas a perder las ganas de hacer las cosas, porque ya lo has intentado y como que no ves resultados, te empiezas a cansar y empiezas a perder la motivación. Te irritas fácilmente, síntomas de frustración. Empiezas a enojarte, te enojas por cualquier cosa. Claro, por dentro estás frustrado. Te
Te comparas con otros y eso te hace daño, porque empiezas a ver que de pronto a otros les va bien, avanzan y ves que como que no te sucede a ti. Sientes que Dios te olvidó. Dios no me escucha. ¿Por qué Dios no ha respondido? ¿Qué pasa? Empiezas a dudar de tu propósito. Empiezas a dudar de tu llamado. ¿Será que Dios sí me llamó? ¿Será que Dios sí está conmigo? Y si Dios está conmigo, ¿por qué? ¿Por qué no he pescado nada? O como le dijo Gedeón al Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos están venciendo nuestros enemigos? Frustración. Te cansas de intentar y lo más peligroso es que poco a poco comienzas a rendirte, sin decirlo, comienzas a rendirte. ¿Por qué terminamos en frustración? Ojo con esto, estos puntos son especiales y necesitamos entenderlo. Ojo, ¿por qué muchas veces terminamos frustrados? Número 1, por expectativas equivocadas. Expectativas no alineadas con la voluntad de Dios o expectativas fuera del tiempo de Dios. Le explico, le doy ejemplos. Muchas veces, mis amados, nosotros nos hacemos expectativas equivocadas con la gente. De pronto esperamos recibir mucho de alguien. Esperamos recibir mucho de nuestro jefe, de nuestra empresa. Y resulta que no se vio eso. Y entonces, ¿cómo te sientes? Frustrado. Esperas recibir mucho de tus pastores o de tu líder. Y resulta que te estás haciendo expectativas, ¿qué? Y como eso no se da, ¿qué sientes después? Te frustras. Tienes expectativas equivocadas del matrimonio. Pensaste que te ibas a casar y que todos los días ibas a andar por allí en ropa interior de luna de miel, felices, y resulta que no es así. Con el tiempo te das cuenta que no es tan así y te frustras porque dices: yo esperaba otra cosa del matrimonio. Pensaste que se iban a divertir, que todo iba a ser una miel, ¿verdad? Algo muy dulce, algo muy especial, que todos los días te iban a tratar como el día de la boda, que te iban a prestar atención. Entonces son expectativas que se hace la gente, ¿verdad? Y como se ha visto tanta novela, piensa que la vida real es como la novela que se vio. Y cuando llega a la realidad y se da cuenta de que no es como la novela, ¿qué pasa? Se frustra. Expectativas equivocadas. Mire, hermano, no se haga expectativas usted de las personas. No se haga expectativas, porque va a sufrir y va a terminar frustrado. Cuando usted espera recibir mucho y no le llega, se va a frustrar y se va a desilusionar. Por eso terminamos frustrados. Expectativas no alineadas con la voluntad de Dios. De pronto quieres algo, te esfuerzas por algo, pero eso no es la voluntad de Dios, y como no sucede, te frustras. Yo estaba esperando, pastor, que
mi familiar se sanara y se murió, por ejemplo. Entonces, ¿cómo termina la gente? Frustrada, porque estaba esperando algo que creía que era la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios era otra. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces eso te genera frustración, expectativas fuera del tiempo de Dios. De pronto pensaste que no es sino hacer una oración y que ya mañana va a suceder lo que yo estoy esperando. Pensaste que como Dios te dio una palabra, entonces se va a cumplir mañana, al otro día. Entonces te frustras porque no entiendes que con Dios los resultados algunas veces requieren un proceso. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces son expectativas. De pronto tienes una expectativa fuera del tiempo de Dios, ¿verdad? Segundo, ¿por qué nos terminamos frustrados? Otra razón, por la comparación. Eso sí que hace daño, mi amado. Cuando nosotros nos pasamos comparando con la gente y entonces vemos que otro prospera, que a otro le está yendo bien, que otro le suceden las cosas que yo quiero que me pasen a mí, y de pronto yo intento hacer lo mismo que esa persona, o quizás siento que estoy haciendo inclusive las cosas mejor que otro, pero no obtengo los mismos resultados, y eso te frustra. Frustración. Ahora lo que pasa es que la cuestión es que tú no conoces el proceso de otros. Ves los resultados de otros, pero no has visto el proceso que esos otros han tenido para llegar ahí donde están, para que les vaya así como están, para que tengan el matrimonio que tienen. Tercero, ¿por qué nos frustramos? Por falta de respuestas inmediatas. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios que responde? Amén. La Biblia dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no. Pero Dios no dijo que iba a responder ahí mismo. Sí, Dios va a responder, pero en su tiempo y conforme a su voluntad. ¿Cuántos lo creen? Entonces hay gente que se genera expectativas de: yo vine a la iglesia esperando que sucediera esto y no sucedió ya, entonces me voy de la iglesia y me aparto de Dios y me frustro. Cuarto, ¿por qué nos frustramos? Por el cansancio emocional. Porque así como cuando usted se pone a trabajar y después de que usted trabaja, usted siente un cansancio físico, ¿sí o no? Obvio. Si usted tiene un trabajo bien físico, aún así no. Así usted sea un vigilante, el hecho de estar usted parado todo un día en un almacén o en un lugar, eso cansa. Y así como el cuerpo se cansa, mi amado, nosotros emocionalmente también, cuando hemos orado, nos hemos esforzado, empezamos a sentir un cansancio interno, un cansancio emocional. El alma también se agota y eso nos frustra. Y otro, número 5, amado, es desgastarnos muchas veces con algo que no es la voluntad de Dios. Te enamoraste de alguien que no es la voluntad de Dios, por ejemplo, y por más que insistes, eso termina mal, porque no
es la voluntad de Dios. O quieres algo y te metes en la cabeza una idea, un proyecto, te metes en algo donde no le preguntaste a Dios, no consultaste con Dios, sino que es algo de la carne y tú te desgastas, te esfuerzas, trabajas, luchas y no se te dieron las cosas, mi amado. No era la voluntad de Dios y te desgastaste, ¿verdad? Te desgastas y terminas frustrado. Por eso siempre hay que buscar la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para no terminar frustrado. Ahora, ya vimos qué es la frustración, dimos algunos ejemplos, algunas razones de por qué nos frustramos, algunos síntomas de la frustración, pero quiero que nos concentremos en esto: cómo superar la frustración. ¿Cómo superar? Porque yo le digo una cosa: cuando uno está frustrado, no vive bien, mantiene triste, mantiene enojado, empieza a pasarla muy mal. ¿Qué es lo que hay que hacer para uno poder superar la frustración en la vida? Número uno, hay que regresar a la presencia de Dios. ¿Qué hay que hacer, amado? Regresar. Porque la realidad es que una persona frustrada, por lo regular, es una persona que poco a poco empieza a alejarse de Dios. Poco a poco, sin que lo note inclusive la misma persona. Porque como ve que la oración no le está dando resultados, empieza a dejar de orar. Como ve que las cosas no cambian, empieza a dejar de buscar de Dios, empieza a dejar de congregarse, empieza a dejar de servir, empieza poco a poco a ¿qué? A alejarse. Y mi amado, el alejarte de Dios no va a solucionar nada en tu vida, por el contrario. Entonces lo primero es que necesito, inclusive en esos momentos, acercarme más a Dios, y en esa cercanía con Dios hacer como lo hizo Pedro, decirle a Dios cómo te sientes, decirle: Señor, mira, he trabajado mucho toda la noche y no veo resultados, no ha pasado nada. O sea, lo que vemos allí en el episodio de la Biblia es que la persona está revelándole su frustración al Señor, así como Jonás. Me encanta Jonás, porque Jonás le habló a Dios y le dijo: sí, estoy enojado, estoy frustrado, porque yo estaba esperando que tú hicieras esto y estás haciendo otra cosa. Pero son personas que no se alejaron de Dios, sino que antes se acercaron en el momento de su frustración. Hay que acercarnos. Número 2, ¿cómo superar la frustración? Hay que rendir tus expectativas. Y eso hablamos un poquito el miércoles. El miércoles hablamos sobre nosotros necesitamos aprender a dejar todo ¿en qué? En las manos de Dios. Muy bien. A entregarle al Señor nuestros sueños, a rendirle al Señor nuestra voluntad. Y específicamente hablamos sobre el tema de Jesús. Jesús le dijo: Señor, cuánto deseo que no me toque pasar por este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga ¿qué? La tuya. Entonces, para uno salir de la frustración, necesita decirle: Señor, si esto no es tu voluntad, amén, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Señor, que se haga lo que tú quieres. Si esta relación no es tuya, bueno, si este trabajo no es tuyo,
te lo rindo. Si esto por lo que me estoy esforzando no es, entonces, Señor, lo rindo. Es rendirle las expectativas. Si lo que estoy esperando no es lo que tú deseas para mi vida, entonces, Señor, yo rindo mi voluntad a ti. Y cuando uno rinde la voluntad a Dios, viene algo que se llama la paz de Dios. Amén. Por eso dice la Biblia: no estéis afanados por nada, sino presenten todas sus peticiones en oración y ruego y con acciones de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mi amado, siguiente, ¿qué hacer? Aprender a descansar y a esperar el tiempo de Dios. ¿Aprender a qué? A descansar en Dios. Que las cosas no se dieron, que he orado y no se ve la respuesta, que las cosas en vez de salirme bien me están saliendo mal. ¿Se acuerda que yo una vez, hace tiempo, les di una predicación sobre el arco y la flecha? ¿Cuántos se acuerdan? No sé los que se acuerdan. Y yo les decía que uno, cuando va a lanzar una flecha, uno, ¿qué hace la flecha? Primero, ¿qué? Retrocede. Y después de que retrocede, ¿qué? La suelta y se va para adelante. Entonces yo les decía en esa predicación que muchas veces nos pasa que cuando estamos con Dios sentimos como que en vez de echar para adelante, estamos echando para atrás. Y poníamos el caso de José. Dios le dio sueños, pero en vez de que esos sueños se cumplieran, empezó a echar para atrás. Lo vendieron sus hermanos, lo tiraron a una cisterna, se fue de esclavo, lo echaron para la cárcel. O sea, en vez de que las cosas le salieran bien, antes le iba a ¿qué? Peor. Pero no entendía que en realidad lo que estaba haciendo Dios era ¿qué? Preparándolo para ¿qué? Para el avance. Entonces muchas veces nos desesperamos, mis amados, porque vemos que las cosas echan es para atrás y no para adelante. Y necesitamos aprender a esperar en Dios. Miren lo que dice la Biblia, Salmo 46, versículo 10. Estad, ¿qué dice ahí? Estad como, quietos y conozcan que yo soy Dios. Qué tremendo, mi amado, que algunas veces lo más grande que podemos hacer es quedarnos quietos y esperar en Dios. Amén. Y algunas veces necesitamos aprender a esperar en Dios, a estar quietos y conocer lo que Dios va a hacer. Cuarto, ¿cómo superar la frustración? Ojo con este punto que me encanta. Cambiar el enfoque. ¿Cómo es cambiar qué? El enfoque. Muchas veces nos vemos frustrados, mis amados, porque nos falta, y todos hemos escuchado esto. ¿Se acuerdan de la reflexión del vaso medio vacío y medio lleno? Y es como esta botella de agua. Si yo me pongo a ver, está casi llena. No sé si alcancen a ver desde allá, pero está casi llena. Y le falta un poquito para que realmente esté llena.
El problema de la frustración es que las personas realmente se vuelven infelices porque siempre están concentrados en dónde están enfocados, en lo que les falta. Es que falta que ella sea más especial. Es que falta que me haga caso. Es que falta que me ponga más atención. Es que me falta tener un carro. Es que me falta tener una casa. Es que me falta más dinero. Es que me falta ese empleo. Es que me falta aquello. Y como estás tan enfocado en lo que te falta, dejas de alegrarte por lo que por lo que ya tienes. Es decir, bueno, pero tengo a Dios, tengo una familia, tengo una esposa, tengo un trabajo, estoy sano. ¿Sí me entienden? ¿Sí o no? Como yo le decía en estos días a alguien, no tienes este problema, pero estás sano. Podrías estar con un cáncer en este momento en un hospital enfermo. Estás sano. ¿Cuántos me entienden? Entonces muchas veces nos frustramos por eso, y para uno salir de la frustración necesita enfocarse en lo que tiene ya, no de estar enfocándose en lo que le está haciendo falta, porque si no va a seguir frustrado. Y eso lo encontramos en la Biblia. Mire lo que dice Eclesiastés 6:9. Disfruta de lo que disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Pero mire que el versículo es claro. Disfruta de lo que tienes en vez de desear lo que no. Si te sigues enfocando en lo que no tienes, no vas a salir de esa frustración jamás. En lo que perdiste, en lo que se fue. Hay gente que se quedó ahí, en lo que perdió, en lo que se fue, en lo que murió. Pero la vida continúa y tienes que mirar que sigue, lo que tienes, lo que está vivo, lo que puedes lograr. ¿Cuánto me están entendiendo? Número 5, mi amado, para salir de la frustración es necesario también entender el proceso. ¿Entender qué? El proceso. Mi amado, nosotros tenemos que entender de que Dios nos está formando, y Dios nos forma muchas veces a través de los procesos. Entonces hay gente que viene y le cuenta a uno unos problemas y uno le dice por dentro, hermano, bienvenido al club, porque la verdad es que todos hemos pasado por eso, o estamos pasando, hacen parte de la situación, ciertas situaciones. Y la manera de uno superar la frustración es entender también de que hay procesos y que hay que superarlos en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi amado, cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que la Biblia está llena de gente frustrada. Y podría mirarle ejemplos. Mire este ejemplo, pongamos ahí. Una mujer con flujo de sangre, 12 años, no un mes, ni 2, ni un año, 12 años con un sangrado constante. Y cuando usted lee la Biblia, dice que ella había intentado todo, había buscado muchos médicos, había buscado tratamientos, había buscado medicamentos,
se había gastado todo su dinero. Y dice la Biblia que en vez de irle bien, le iba como peor. ¿Cómo estaba esa mujer? Frustrada, en frustración. ¿Cómo estaría su familia? Se gastaron todo el dinero, nada funcionó. Y a lo mejor tú estás pasando por algo así. ¿Y qué dice la Biblia, mi amado? Que vino Jesús, y cuando ella escuchó que Jesús pasaba por allí, dijo: yo voy a ir a tocarle ¿qué? El borde de su manto, porque estoy segura que si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Y la Biblia dice que fue y se le acercó, como usted la ve ahí en la imagen. ¿Y qué hizo? Y tocó a Jesús. Y dice la Biblia, Jesús dijo que sintió que salió de él, que salió ¿qué? Poder. ¿Cuántos creen que nuestro Señor tiene poder? Y entonces sí, el aplauso, salió el poder. Salió poder, y ella sintió en el instante que había sido sana de su enfermedad. Así. Después de 12 años intentarlo todo, así. Y Jesús dijo: ¿quién tocó mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: maestro, pero hay una multitud, todo el mundo te está tocando. Pero él dijo: no. Alguien me tocó de manera diferente, porque salió poder. Alguien me tocó con fe. Amén. Porque la fe, amado, es lo que tú necesitas para salir de la frustración. Creerle a Dios. No puedes dejar de creerle a Dios, que en el momento menos pensado tu fe va a tocar el cielo y se va a liberar poder de Dios, y vas a ver la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Hay otro caso. Ahí está un hombre paralítico. Dice la Biblia, no eran 12 años, eran 38 años. 38 años frustrado, 38 años esperando caminar, 38 años esperando un milagro. Y dice la Biblia que se acercó Jesús, y cuando lo vio le dijo: ¿qué te pasa? Y él le reveló su frustración. Le dijo: Señor, llevo 38 años aquí, esperando en estas aguas, porque esas aguas, dice la Biblia, de un momento a otro eran tocadas por Dios. Había un movimiento celestial, y el primero que tocara esas aguas quedaban ¿qué? Sano. Y él dijo: Señor, llevo aquí 38 años esperando, pero siempre alguien se me adelanta, no se me dan las cosas. Siempre a alguien le va bien y a mí no. Siempre veo que alguien lo logra y yo no. Siempre que necesito a alguien que me cargue, necesito a alguien que haga algo por mí, porque no puedo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y en un instante se levantó de ahí. Amén. Y aquí tenemos la imagen de la noche, otros frustrados. Toda una noche tratando de pescar. Ahora, no es que estaban de picnic, es que ellos necesitaban pescar para pagar las cuentas. Es que necesitaban pescar para pagar sus impuestos. Es que ellos vivían de esto. No es que estaban ahí vámonos de pesca allí para Pescalandia, ahí
a comernos una mojarra. No, 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 eso no era la historia. Ellos vivían de esto, era serio. Y por eso es que estaban frustrados. Eran expertos, pero sin resultado. Oiga, y eso sí que frustra. Cuando tú eres experto y no te salen las cosas. Se supone que eres experto. Y ahí te das cuenta que no es ni tu experiencia, sino que es la voluntad de Dios, que no depende de tus dones, de tus talentos, sino que depende de Dios. Y ahí estaban ellos frustrados con sus dones, sus talentos, sus habilidades, con su experiencia, tirados, frustrados, pero no rendidos. Dile a la persona que está a tu lado: puede que estés frustrado, pero no te rindas. Amén. Frustrados, pero todavía con fe. Amén. Todavía con fe suficiente para intentarlo una vez más. Y es allí cuando llega Jesús y le dice: chicos, tiren la red una vez más. Les dio una ¿qué? Palabra. Porque una palabra de Dios puede cambiarlo todo. No soy digno de que entres en mi casa, pero solo di la palabra y el milagro será hecho. Amén. Con una palabra de Dios puede cambiar toda tu historia. Y entonces Pedro dijo: Señor, si tú lo mandas, esto puede suceder. Dice la Biblia en Lucas 5:6. Escucha esto. Hicieron lo que Jesús, ¿qué? ¿Qué hay que hacer para salir de la frustración? Diga conmigo: hay que hacer lo que el Señor diga. Y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de ¿qué? De romperse. E hicieron señas a los que estaban enseguida y fueron a ayudarlos. Y eran tantos los pescados que entre todos llenaron las dos barcas, y las barcas estaban a punto de hundirse. Pongamos el video, por favor. Esto me lo mandaron los discípulos por Facebook. Ahí está, véalo. Intentando, de repente, la frustración con una palabra de Jesús. Una palabra de Jesús que movió las aguas. Empezaron a llamar a otros: ayúdenos, porque esto reventó, esto explotó. Y mira la pesca, así tal cual. Dice la Biblia que lo que no habían logrado toda una noche, en un instante, con una palabra de Dios, en el momento que menos pensaban, ahí estaban con sus redes a explotar, sorprendidos, alegres, gozosos, como vamos a quedar todos nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Y la única manera, y esto me encanta, cuando Pedro se baja y cae rendido a los pies de Jesús y le dice: Maestro, yo no soy digno de ser llamado, apártate de mí, soy un incrédulo, Señor, no soy digno. Y le dice el Señor: Pedro, no temas, porque desde ahora te vas a convertir en un pescador de hombres. Amén. Mi amado, de repente se acabó la frustración y Dios le hizo entender que Él está con nosotros, aún en esos momentos cuando la respuesta no llega, cuando el sangrado continúa por 1, por 2, por 3, por 12 años. Algo va a hacer Dios. Cuando llevas años esperando que se muevan las aguas y no sucede, pero algo va a hacer Dios. Cuando llevas intentando y nada, pero
espera, que es que la historia no se ha terminado todavía. El Dios que tenemos es un Dios de milagros. La frustración te dice: ya no vale la pena, no voy a intentarlo más, me voy a rendir. Pero Dios te dice: no he terminado contigo, esto no es tu final. Y por eso dice la Biblia, para terminar, Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de ¿qué? Dile a la persona que está a tu lado: no te canses de trabajar, de luchar, de tu matrimonio, de servirle a Dios, de hacer lo correcto. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿a qué? No en mi tiempo, a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Isaías 40:29. A lo mejor tu alma esté cansada, pero el Señor te dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y termino con este versículo, te lo regalo en esta noche para que te lo lleves. El Señor te dice hoy en Habacuc 2:3: aunque la visión tardare, aunque eso que estás esperando tardare aún por un tiempo, espéralo, porque sin duda vendrá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Qué tal si te pones de pie un momento y le dices: gracias, Señor? Hoy, si el Señor te trajo en esta noche, levanta tus manos, cierra tus ojos. El Señor te trajo en esta noche para decirte: no estás estancado, estás siendo procesado. No estás perdido, no estás retrocediendo, no estás de para atrás. Así como la flecha, esos retrocesos, lo que estoy haciendo con cada retroceso es dando más fuerza para impulsarte. No estás olvidado, Dios no te ha olvidado. Dios te está preparando para la cosecha. Dios te está preparando para lo que viene. Y si hay alguien en esta noche, en este lugar, que se ha sentido o se está sintiendo así, cansado, agobiado, frustrado, sin fuerzas, esta noche es el momento de Dios. Esta es la noche donde el Señor te trajo por alguna razón. Dios te trajo para hablarte. ¿Qué tal si levantas tus manos y le dices: gracias, Señor? Dale gracias. Dile: Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a mi vida, Señor. Y levanta tus manos para recibir nuevas fuerzas hoy. Ahí donde tú estás, en el nombre de Jesús, yo oro para que el Señor te dé nuevas fuerzas. Porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y correrán y no se cansarán. Vas a seguir corriendo y caminarás y no te fatigarás, y levantarás alas por encima de la tormenta, en el nombre de Jesús. Dile: Señor, gracias por tu palabra. Hoy recibo de ti. Levante sus manos y dígale: yo recibo nuevas fuerzas. Señor, yo renuncio a toda frustración en mi vida.
en el nombre de Jesús. Ayúdame a seguir perseverando. El Señor te dice hoy: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo va a llegar un tiempo donde va a salir poder de Dios sobre tu vida, y ese sangrado, eso que está sangrando en tu vida, se va a detener para siempre. Va a llegar el momento donde una palabra del Señor te va a levantar de toda parálisis, no importa los años que lleves. Va a llegar el momento donde lo que no has visto, la recompensa que has esperado y que no has visto, va a llegar como esa pesca milagrosa, y te vas a gozar y te vas a alegrar y vas a decir: valió la pena esperar en Dios, porque Él es fiel y para siempre su misericordia. Padre, yo bendigo a cada persona en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Dile: Señor, ayúdame a poner en práctica todo lo que hoy tú nos has hablado en el nombre poderoso de Jesús. Dile: Señor, ayúdame a entender de que estoy en un proceso. Ayúdame a esperar y a estar quieto en ti, Señor. Ayúdame a enfocarme no en lo que me falta, sino a ser agradecido, Señor, por lo que tengo. Ayúdame a agradecer lo que tengo. Ayúdame a rendir mis expectativas a ti. Ayúdame, Señor, a creer y a tener fe para lanzar la red una vez más, para hacer lo que tú me digas. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que bendigas cada persona. Si alguien está batallando con una enfermedad, en el nombre de Jesús oramos para que se vaya toda enfermedad, toda dolencia, y en el nombre de Jesús proclamamos la sanidad de Dios en cada cuerpo. Ponte la mano si estás enfermo, en el área que te duele, en el área que está afectada, o si tienes un familiar, levanta la mano y ora por esa persona. Y en el nombre de Jesús proclamamos que toda enfermedad huye en el nombre de Cristo, y proclamamos sanidad por el poder del Espíritu Santo. Y creemos, Señor, que veremos testimonios. Vamos, levanta tus manos. Oramos por la provisión, Señor. Señor, provisión abundante. Oramos para que se abran las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde. Señor, tu palabra dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tu palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, proclamamos para que bendigas. Señor, oramos por los hogares, oramos por restauración familiar, bendición en los matrimonios. Oramos, Padre, por la transformación y el cambio en los hijos. Señor, esos padres que están frustrados, quizás esperando un cambio de sus hijos, Señor, Padre, oramos para que esos hijos sean cambiados, para que el milagro llegue a ese adolescente, a ese niño, a ese joven, aún a ese hijo adulto, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esos proyectos, por esas peticiones. Póngale al Señor, levante su mano y preséntele al Señor cada petición en su vida, y dígale: Señor, encomiendo mi camino delante de ti
confío en ti y sé que tú harás. Gracias, Señor, porque aunque yo me canse, tú no te cansas y tú me llenas de nuevas fuerzas para continuar hoy, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén.